poder estudiar, para poder terminar ya el capítulo 8 del libro de Mateo. Hoy nos toca versículo 28 al 34. Vamos a leerlo y luego orar al Señor. 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y salieron ellos y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Señor, una vez más, te pedimos que te glorifiques en tu palabra, en tu verdad, y que la uses con tu Espíritu Santo con poder. Obra en esta mañana, en nuestros corazones. Tienes la libertad en esta iglesia, en esta hora que tú has levantado. Una vez más, Señor, glorifícate esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si bien hemos cambiado de versículos y hoy vamos a ver el segundo milagro de esta tanda de 3 milagros que hemos explicado domingo pasado, podemos seguir manteniendo exactamente el mismo título con la misma pregunta de la exposición pasada. Y aquella era: ¿qué hombre es este? ¿O quién es este hombre? Pero ahora podemos agregarle un pequeño detalle más. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Esto hemos aprendido en el primer milagro que hemos visto, así que ahora ya podemos empezar a contestar y a dar argumentos a este rey que ha venido. Y como hemos dicho, volvemos a repetir, vemos cómo se van desarrollando estos versículos en la medida que se van desarrollando 3 milagros y una enseñanza. Esta es la manera que empieza ahora Mateo a mostrar la verdad, a mostrar al Mesías ante los judíos. Así que el primero que hemos visto, decíamos la vez pasada, que era el poder sobre la naturaleza, porque ésta había calmado la tempestad en medio del lago. Ahora, este segundo milagro que vamos a ver hoy es el poder sobre el mundo espiritual. Y claramente no podemos olvidarnos que el mensaje de Mateo al escribir este libro sigue siendo, y en toda su carta lo vamos a notar, que es Cristo, el Rey, el Mesías prometido que había de venir. Él es el Rey sobre todo lo que se ve, y ahora vamos a entender que Él también es Rey sobre todo lo que no se ve. Él tiene dominio, autoridad y reina sobre las cosas naturales y espirituales, porque su gobierno lo abarca todo. Así que empecemos a ver un poco el contexto. Después de que Jesús estuvo con el pueblo judío, después de enseñar, de hacer milagros, sanidades, también después de expulsar algunos demonios, ahora nuevamente nos deja ver que su reino no solamente era para el pueblo judío, el pueblo de Israel, sino que también eran para los gentiles. Y esto
es el llamado que nos había dado y nos da para todos aquellos que vamos y acudimos a Él. Esto lo empezamos a entender con el milagro que Jesús había hecho ante el siervo del centurión romano. Aquel no era judío, pero Dios había abierto su reino, su poder para personas que no eran de Israel, para personas que no eran descendientes de Abraham, y allí empezamos a ver que el llamado era para todos. Y ahora vemos entonces que acude a una región mayormente gentil. Bajo el mandato que él había dado, cuando las personas empezaron a tumultarse, a acumularse, a llenar y a apretarlos, que él dijo, crucemos del otro lado. Ahora nos está mostrando que después de la gran tormenta, después de haber atravesado el lago, después de llegar a las costas del otro lugar, veíamos que estas personas que se presentan allí estaban apacentando cerdos. Y esto es lo que nos deja ver que era una región gentil. Los judíos no solo que no comían cerdo, sino que era un animal inmundo. Así que lejos está de un judío hacer esto de apacentar cerdos. Así que con esto en mente podemos decir claramente que era un pueblo mayormente gentil. Gente que no era judía, gente que no seguía la religión que Jesús había seguido desde su niñez. Así que, entendiendo esto, gente gentil, gente no judía, en su mayoría empecemos a ver nuestros versículos. Y comenzamos con el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y debemos hacer simplemente una pequeña aclaración antes de desarrollar este versículo, porque podemos ver que en los paralelos que se cuenta esta misma historia, tanto en Lucas como en Marcos, se menciona un solo endemoniado. Aquí se mencionan 2 endemoniados. Entonces, ¿podemos decir que la Biblia se está contradiciendo? No, absolutamente no. Simplemente que podemos entender que cada evangelio narraba esta historia según el enfoque que cada uno quería dar en su evangelio. Lucas y Marcos tienen otro enfoque. Mateo, como hemos dicho, quiere mostrar a los judíos que este Jesús, este Cristo es el Rey de los judíos, y por eso menciona a los 2. Los otros no dicen que era solamente uno, simplemente mencionan a uno, dejando ver que este era el representante de los judíos, y con esto ellos ya pueden explicar el mensaje que quieren dar. Así que simplemente ponen la relevancia en un endemoniado, pero no podemos entender que no había 2, como lo dice Mateo. En estos detalles entonces también podemos encontrar que nos dice que eran feroces en gran manera. Cuando venían cruzando el lago en la barca, pudimos ver que se desató una gran tempestad a través de las olas, a través del viento. Ellos tenían miedo, los discípulos, porque pensaron que iban a morir, pero ahora, habiendo pasado esta tempestad, habiendo llegado a tierra firme, se empezaba a desatar otra tempestad, pero en el mundo espiritual. Feroces en gran manera. No eran cualquier endemoniados, no eran pocos demonios. Entonces una batalla espiritual se estaba empezando a desatar en este lugar. La Biblia nos dice que estos trataron de atarlos, que a estos trataron de ponerle cadenas, trataron de ponerle grilletes, pero estos, con la fuerza que operaban estos demonios, los rompía, no podían cautivarlos y simplemente lo dejaron en aquel lugar solos y que hagan como bien le parezca. Tanto que ya este camino no era transitado, y es más, todos sabían que era peligroso, y todo aquel que se le ocurriera ir por allí corría gran peligro. Y no solo esto, no solo que eran personas
abandonadas en un cementerio, entre cuevas, entre piedras con las que se lastimaban, sino que su aspecto seguramente no habrá sido nada lindo. Tanto tiempo a la intemperie, tanto tiempo de tormento, seguramente podremos imaginar el aspecto de ello como cualquier película de endemoniados de hoy día y estaremos acertando en su aspecto. Entonces, ante esta terrible situación de estos hombres en este lugar, Jesús llega justo a ese camino con sus discípulos y estos salen a su encuentro. Y allí ellos, corriendo rápidamente, entre gritos y alaridos, llegan a Jesús y clamando, diciendo, le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y este simple versículo, el versículo 29, nos deja ver tantas perlas, tantas maravillas, que simplemente quiero aquí tocar dos. Primero, podemos notar que estos demonios reconocieron quién era aquel que estaba parado, caminando frente a ellos, y ellos dijeron por su boca, por su testimonio, Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. Ellos conocían muy bien quién era este hombre, quién había sido encarnado en este hombre, porque ellos habían sido expulsados de su presencia. Entonces, estos demonios, estos ángeles que habían caído primeramente, estuvieron ante la presencia de este Dios que ahora estaba caminando en un cuerpo humano sobre la tierra. Y cuando ellos lo ven, ven su lado espiritual, su lado divino y dicen: Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Muchos, teniendo todos los argumentos que nos ha dado Mateo, todas las pruebas necesarias para creer en este hombre, en este rey, en este Mesías, no lo hicieron. Y estos endemoniados, simplemente al verlo, sabían quién era: Hijo de Dios. Los judíos, aquellos a los cuales él vino, lo rechazaron, no lo conocieron. Estos simplemente al posar Jesús en esas tierras, ellos corrieron a su encuentro porque sabía que era el Señor. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto que con tanta autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Estos hombres, estos judíos que estaban viendo esto del Señor, el obrar de Dios, que sabían que si alguien podía expulsar demonios era Dios mismo, estos no creían en este hombre. Pero estos demonios lo reconocieron: Jesús, Hijo de Dios. Y Marcos dice que se arrodillaron ante él, se postraron ante él, reconociendo su divinidad, reconociendo su dignidad. Y ahora, lo segundo que podemos ver, no solo esto, sino que nos da la idea, y estos demonios, con esto simple que declaran, nos dejan entender, nos dejan ver que realmente hay dos venidas de Jesús. ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Ellos estuvieron en la presencia de Dios, allí en la eternidad con Él. Ellos sabían los planes de redención que había sobre Jesús.
pero sabía que su primer venida iba a ser pagar el sacrificio, derramar su sangre, y en su segunda venida Él iba a arrasar con todos los demonios, con Satanás, con todas las huestes espirituales. Entonces, ellos sorprendidos dicen: ¿acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Conocían la teología, conocían la escatología. Ellos sabían perfectamente que la venida en gloria de Jesús, su segunda venida en gloria, era lo que iban a ser condenados, era donde iban a ser destruidos y era donde iban a ser arrojados al lago de fuego. Y entendiendo esto, sabiendo esto, temen. ¿Acaso vino antes a llevar su juicio ante nosotros? Y temieron ante Jesús, sabiendo que Él era quien decía ser. Pero, fíjense, Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Su doctrina era la correcta, su interpretación era acertada, entendían exactamente los tiempos, pero nada de esto los iba a llevar a la salvación y ellos lo sabían muy bien. Tiemblan porque su fe simplemente los deja reconocer al Dios encarnado, pero su fe no alcanza para su salvación. Entienden plenamente la consecuencia que tienen por haber rechazado a Dios y por eso tiemblan ante este Dios hecho hombre. Pero debemos de entender que los demonios aborrecen. Estos demonios, estos ángeles caídos, aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios, pero son incapaces de hacer otra cosa que inclinarse delante de Él cuando éste está allí con su presencia. Es lo que exactamente sucederá en el día cuando en su nombre toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, pese a su temor, pese a que sabían la consecuencia que iban a pagar, la destrucción, la ira eterna del Señor por haber enorgullecidos y haber sido despojados del cielo, estos rendían honra y gloria al único y santo Dios, porque ellos saben que no hay nombre, sobre todo nombre, más que el de Jesús. Evis Carballosa, en su comentario a este versículo, dice así: algo asombroso ocurrió. Sin embargo, aquellos que infundían terror en los corazones de otros hombres con quienes se encontraban, ahora son aterrorizados ante la presencia del todopoderoso Mesías. Quienes impedían el paso a las personas por aquel camino, ahora tienen que ceder el paso a aquel que es el único camino. Maravilloso. El poder del Señor, su majestad y su gloria estaba frente a ellos y ante esto nada podían hacer más que temer las consecuencias de sus pecados, la consecuencia de su desobediencia los llevaba a temer, aún entendiendo quién era este. Luego pasamos a los siguientes versículos 30, 31 y 32. A lo lejos podemos imaginarnos, habían hombres apacentando cerdos. Y como dijimos, entendemos que eran gentiles. Pero imaginándonos, ellos están allí, un poco más allá de donde están los endemoniados, de estos cementerios, sepulcros, estas piedras, porque sabían que no debían acercarse al camino porque era peligroso. Pero ven que barcos llegan a sus costas, que personas se bajan
y empiezan a transitar ese camino, y ellos a lo lejos seguramente empezaron a preocuparse, a sorprenderse, entendiendo que estas personas estaban a punto de correr peligro, porque ese camino era el camino de los endemoniados, un camino de peligro. Y ellos allá a lo lejos como, cuidado, cuidado, por ahí no. Pero ven que los demonios salen corriendo y al ver a este hombre se postran. Y si la situación parecía asombrosa, si la situación los llevaba a tratar de advertirles, ahora se tornó en confusión total. Y seguramente la misma pregunta de nuestro título podía haber rondado en su cabeza. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este? Estos, los que ni cadenas ni grilletes pueden contener, han sucumbido de rodillas ante este hombre. Estos con gran poder, estos que han demostrado que el mundo espiritual obra en sus vidas, que la maldad está en ellos, se han rendido ante un hombre. ¿Quién es este? ¿Qué está sucediendo? A la distancia, ellos confundidos, viendo lo que estaba pasando, pensando que debían advertirles del peligro, pero ahora viendo que ante los pies de este hombre no había peligro alguno. No había fuerza que pueda detenerlo. No había maldad que pueda retrasar sus pasos. Ellos seguramente quedaron asombrados, quedaron atónitos ante esta situación y quedaron expectantes. Ante todo esto, los demonios le dicen a este hombre: si nos echas fuera, permítenos ir a este hato de cerdos que estaba ahí cerca. Aquellos que atacaban, aquellos que representaban peligro, no solo habían sucumbido, no solo se habían postrado ante este, sino que ahora le están pidiendo permiso. Ahora le están clamando por misericordia. Ahora están aterrados. Y no que necesitaban o no que entendían qué estaba sucediendo, sino que ellos como demonios, sabiendo que estaban maltratando a personas, sabiendo que ellos no tenían la capacidad de ser salvos, no tenían la fe para volver a adorar a este Dios, pero que estos hombres sí, le dijeron: bueno, a la luz de saber que te preocupan estos hombres, los que ellos habían poseído, a nosotros, a los demonios que sabemos que nos estás por echar, Jesús no había dicho ninguna palabra. Jesús hasta este punto simplemente bajó de la barca, caminó y todo esto se está desarrollando. Y estos adelantándose a él, diciendo: sabemos que tú eres el Hijo de Dios, sabemos que tu objetivo es deshacer las obras del diablo, sabemos que tú tienes prioridad sobre estos hombres, sabemos que tienes un plan para destruirnos. Déjanos ir a estos cerdos. Nadie sabe por qué, nadie sabe o tiene una respuesta teológica y precisa de por qué pidieron esto. No lo entendemos, la Biblia no nos deja ver, pero ellos querían huir de este, a quien estaban temiendo, pensando que los iba a echar en ese momento al abismo mismo. Jesús entonces vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, pero el socorro de Cristo, el socorro de Jesús no era para sus ángeles caídos, sino para los hombres.
El bendito Hijo de Dios se hizo hombre para socorrer a los hombres y sustituirlos en la cruz para abrir la puerta de la eternidad, la puerta angosta del perdón y la redención de sus pecados a los hombres. No a los ángeles, no a los demonios. Los ángeles caídos ya no tienen gracia ni son poseedores de la gracia del Señor ni de su misericordia. Solamente condenación. Dios determinó solamente salvar a los hombres, pero no hizo nada ni prometió nada a los ángeles caídos, solo la condenación eterna. Y si bien, como decíamos, en los paralelos podemos ver más detalles de esto, vemos que Jesús habla con ellos, vemos que Jesús le pregunta quiénes son, le dice legión porque somos muchos. Acá Jesús no ha hecho ningún comentario a todo esto que ha pasado, a toda esta situación que ha ocurrido. Ante la súplica de misericordia en estos aterrados demonios, Él les dice simplemente una palabra: id. Señor, que vayamos a esos cerdos. Id. Mateo 8:8, en la versión NBI, dice: el centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Jesús se maravilló ante la fe de este centurión porque entendía el poder de Dios. Estos demonios que conocían perfectamente a este Dios que ahora había sido encarnado, también sabían que solamente con una palabra Él podía hacer las cosas. Entonces, con esta sola palabra, ellos tuvieron permiso y autorización para hacer aquellos que estaban pidiendo. Así que es esta autoridad y este poder de Jesús lo que nos da seguridad. No solo que con una sola palabra puede transformar las cosas, puede traer sanidades, puede calmar las tempestades, puede echar demonios afuera, sino que ante Él toda rodilla se debe doblar. Ante Él nadie puede obrar si no es conforme a su voluntad. Nadie tiene el poder para pasar sobre este Dios. Sabiendo esto, ellos, sabiendo esto, le dicen: ¿podemos a los cerdos? Y esperaron que Él responda y le diga: y vayan, pueden ir. Así que, si nuevamente usted está pasando por una situación terrible, una tempestad que parece que va a acabarlo, Él tiene el poder para calmarla. Él con tan solo una palabra puede deshacerlo todo. Él tan solo con una palabra puede traer paz, calma, amor, misericordia, sanidad, solo con una palabra. Pero aún así, como hemos visto, muchas veces las deja para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí,
todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Nada, absolutamente nada puede acontecernos si Dios así no lo permite. Aún el diablo, aún los demonios son el diablo y los demonios de Dios que tiemblan ante su poder y que aún piden permiso para orar si éste se los permite. El poder de ellos está sujeto al poder de Dios, al Todopoderoso. Juan 10:29, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él tiene el poder para salvarnos y Él tiene el poder para darnos la seguridad de que así como dijo que iba a ser, sucederá. Y nada ni nadie puede cambiar los planes del Señor. Nadie puede abrir la mano del Padre, nadie puede contra Él. Entonces, para aquellos que de alguna manera se dicen intercesores en las malas iglesias y se pasan gritando y atando y desatando y ordenando a los demonios y tantas cosas que se pueden haber en estas iglesias, acá simplemente nos muestra que la voluntad del Señor se lleva a cabo por su permiso y es por su poder y por su palabra que las cosas suceden. Entonces, si yo estoy en la voluntad perfecta del Señor, simplemente la palabra de Dios, simplemente el poder de Dios alcanza y sobra para cualquier enemigo. Y si así el Señor permitiese que nos tocase, permitiese que lleguen las adversidades, las tempestades, Él los permite solamente para nuestro bien y solamente nuestro bien. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El poder y la autoridad está en la palabra de Dios y solamente en Dios. Cuando nuestras palabras se alinean a la palabra del Señor, allí los milagros ocurrirán. Cuando nuestra palabra hable la verdad del Señor, allí los corazones serán despedazados y puestos en carne, un corazón de carne. Cuando nuestras palabras sean las palabras de Dios, allí los demonios se sujetan. Pero son sus palabras, no las nuestras. Es su poder, no el nuestro. Es su espíritu, no el nuestro. Pero cuando nos alineamos a Él, todo ocurre, porque es Él obrando a través de nosotros. Ahora la pregunta sería entonces, ¿hemos puesto nuestra vida a los pies de este Rey? Y si es así, nada puede sucederle fuera de su voluntad. Hemos doblado nuestras rodillas reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Nada puede sucedernos fuera de su voluntad. Hemos doblado nuestras rodillas en oración y clamor para conocer y caminar en su voluntad, porque nada nos podrá suceder si estamos en ellas. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan para bien. Estos endemoniados estaban siendo ayudados por Dios. Estos endemoniados habían pasado tiempo prisioneros, esclavos de estas personas, porque esto era lo mejor para ellos. Este era el testimonio que ellos después podían dar para hablar de Cristo. Y luego, nuestros dos últimos versículos, podemos ver
un maravilloso contraste. Estos que estaban presenciando a lo lejos todo lo que estaba sucediendo, huyeron a la ciudad, le contaron a todos lo que pasó y toda la ciudad fue al encuentro de este hombre y cuando le vieron le rogaron que se fuera. En el primer milagro vemos a sus discípulos, aquellos que estaban en la barca, ir a Cristo y clamarle: Jesús, sálvanos que perecemos. Y Jesús los salva de morir en las aguas. Ahora vienen estos clamando en terror, pero Jesús los envía a perecer en las aguas. Jesús está interesado en salvar a los suyos. Para esto vino, a los que son conforme a su imagen y semejanza, a los cuales Él dio la promesa de salvación, no a los ángeles caídos, no a los demonios que saben que tienen su final en condenación y a quien no van a recibir salvación. En estos versículos nos deja ver entonces que estos van a perecer en las aguas como los cerdos, hablando de las personas. Ahora llegan estas personas de las cuales se han enterado de todo lo que sucedió y simplemente le dice: vete, sal de nuestra ciudad, no te queremos aquí. Habían escuchado que un hombre llegó, fue por el camino peligroso, los demonios se postraron ante él, los demonios le obedecieron y los demonios abandonaron a estos hombres, entraron en los cerdos se tiraron al mar y murieron. Y su respuesta fue: vete, no te queremos aquí. Hay un meme. ¿Qué? ¿Qué? Los demonios habían entendido quién era este hombre. Los demonios se postraron a este hombre. Y estos que escucharon, llegaron ante él, vieron a los dos endemoniados, liberaron, seguramente vieron los cerdos flotándose en las aguas y en vez de decir: ¡wow! Dios con nosotros, simplemente le dijeron: vete. Estos hombres estaban respondiendo con la misma actitud que estos demonios. ¿Por qué nos molestas? ¿Qué tenemos que ver contigo? Vete, no te queremos aquí. El interés de estos hombres que rechazaron a Jesús, al igual que muchos lo hacen hoy en día, está puesto solamente en los beneficios que pueden tener de él. Ellos no les importaron las personas. 2 hombres habían sido liberados, completamente endemoniados, sacados de sí, lastimándose, arruinados, en la peor desgracia, y lo único que vieron, los cerdos. Mira todos nuestros cerdos, mira nuestra plata, mira todo nuestro trabajo. Vete, no te queremos. Y aquí podemos empezar a ver lo que Jesús ya le había dicho a sus discípulos, o a aquellos que querían ser sus discípulos. Yo quiero seguirte, le dijeron. Y Jesús le dijo: no tengo dónde reposar mi cabeza. Otro le dijo: yo quiero seguirte, deja que entierre a mi padre. Y él le dijo: no, si no soy tu prioridad, no. Entonces aquí vemos a aquellos que viendo el poder de que entendiendo todo lo que podía hacer, eligieron su interés. Sus cerdos. No queremos que te entromezcas más en nuestra vida. Vete. Nosotros nos arreglamos solos. Nosotros podemos hacerlo bien. Nos alcanza con nuestra platita,
nos alcanza con nuestra comodidad, nos alcanza con lo que hacemos. Vete. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Por qué nos molestan? Solo buscan su comodidad, su éxito, sus bienes materiales, su satisfacción, todo aquello que sea de obstáculo para ello, para su vida, todo lo que represente una molestia, así sea el mismísimo Dios, estos simplemente le pedirán que se vaya. Estos desechan al Señor. Estos, ante el llamado de seguir a Cristo, entendiendo que era Dios, viendo en el testimonio de estos hombres que estos demonios reconocieron que era Dios y por eso obedecieron, aún así dijeron, no nos interesa. Nuevamente, Evis Carballosa comenta, preferían poseer los cerdos que acogerse a la gracia del Cordero de Dios y del Salvador de los pecadores. Despreciaron al ser más elevado del universo y prefirieron al más despreciable de los animales. Esa es en esencia la historia de la humanidad. Rehúsan a Jesús porque prefieren a sus cerdos. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La gran lección que todos podemos recibir a través de estos, los gadarenos, es que para Dios no hay riquezas, no hay bienes materiales, no hay comodidad, no hay nada superior o nada que se compare a la salvación que Él puede entregar a una persona. Jesús, a diferencia de estos hombres que lo echaron, Él prefería dejarlo todo para salvar a 2 almas, sin importarle el precio, sin importar el costo, ni aún de su vida misma. Pero estos hombres, eso lo tuvieron en poco. Eso simplemente no les importaba. Y aquí podemos simplemente terminar con 2 mensajes. Aquellos que ya hemos aceptado al Señor, el paralelo en Lucas nos deja ver en el capítulo 8, versículo 38 y 39, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquel que conoció a Jesús, que su vida fue transformada y liberada por él, ahora simplemente anhela seguirlo. Ahora su deseo es ir tras los pasos de este Rey, de este Salvador, de este Mesías, pero también está dispuesto a aceptar su voluntad, para que éste cuente las maravillas de Dios. Entonces, estos sí aceptaron al Señor, estos dijeron, nosotros sí queremos seguirte, pero obedecieron al igual que los demonios ante su mandato. Quédense y compartan el Evangelio, para que esto que permití, que era lo bueno para ustedes, porque la voluntad es buena y perfecta para todos, ahora sirva para testimonio de mi poder, de mi grandeza, de mi salvación, y que eso lleve al arrepentimiento de muchos. El Señor sabía por qué permitió esto. El Señor sabe por qué permite cada cosa en nuestras vidas, porque eso es lo bueno. Y eso, aún la peor tempestad, aún la peor situación, va a dar gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Y solo así muchos van a poder verlo a este crucificado, entregando su cuerpo, derramando su sangre para el perdón de sus pecados.
Ahora, para aquellos que no conocen aún al Señor, el detalle que nos dejan ver estos versículos es maravilloso. Solamente podemos ver que Jesús fue a Gadara una sola vez. Liberó a estos endemoniados, subió a su barca y se fueron. Para aquellos que no conocen al Señor, deben escuchar su llamado, porque probablemente solamente llama una vez. Para muchos, la oportunidad del Evangelio, cuando es presentada, debe ser aceptada, porque probablemente sea la última vez que la tengan. No deben pasar ningún solo día, no deben dejar de pasar la oportunidad de seguirlo, no deben dejar que el gran maestro, se vaya sin que estos pidan seguirlo, porque probablemente sea la única y la última vez que escuchen de él. Luego, toda rodilla se doblará ante la ira del Señor. Así que su invitación está abierta para todos, de seguirlo, de reconocerlo como su Señor y Salvador, de reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él pagó el precio. Él tenía el poder aún para calmar las tempestades, para echar fuera demonios, para hacer sanidades, para pagar el precio en la cruz y para reclamar su vida en poder, para darnos la vida eterna. Todas estas personas tenían la oportunidad de arrepentirse, escuchar el llamado y acudir a este Señor. Estos le pidieron que se vaya. Esperemos no hacer eso, ninguno de nosotros. Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es hoy el llamado, es hoy el Evangelio que todos debemos responder si ya no lo hemos hecho. Y si hemos respondido, ahora debemos ir predicando este Evangelio para aquellos que tal vez nunca los escucharon, hoy pueda escucharlo y contar de sus maravillas, de contar todo lo que ha hecho en nuestras vidas y honrar y glorificar su santo nombre.